cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos con tanto cariño para ustedes, para llevarles toda esa buena información desde las pantallas a sus hogares. Hoy estamos con Edwin Vázquez, él es terapeuta respiratorio y vamos a hablar de un tema muy interesante que ahora con la temporada invernal tiene mucho furor y es la bronquiolitis en los niños. Edwin, bienvenido nuevamente a Ser Mamás. Gracias, Kate, por la invitación y bueno, igualmente gracias por el programa Ser Mamás, que cada vez nos invitan para educar y enseñar a las mamás los cuidados respiratorios de nuestros niños. Bueno, Edwin, las redes sociales hoy en día son súper indispensables. ¿Cómo te encuentran primero que todo las familias en redes sociales? Claro que sí, Kate. Mira, en Instagram me pueden encontrar como tere.edwinvázquez y en Facebook como tu terapeuta respiratorio. ¿Listo? No se olviden, Instagram tere.edwinvázquez y en Facebook como tu terapeuta respiratorio. Bueno, ahí van a encontrar información muy idónea para todo lo que tenga que ver con la parte respiratoria en adultos y en niños. Edwin, hoy vamos a hablar de la bronquiolitis. Empecemos hablando qué es la bronquiolitis y por qué se produce. Claro que sí, Katia. Bueno, la bronquiolitis, como su nombre lo dice, bronquiolitis, todas las palabras en itis son inflamaciones. En este caso estamos hablando del bronquio a nivel respiratorio. Entonces, la bronquiolitis es una inflamación de las vías respiratorias bajas, ¿ah? Porque tenemos vías aéreas superiores y vías inferiores. Entonces, en este caso, la bronquiolitis son inflamaciones de los bronquios más chiquiticos de la vía respiratoria. La bronquiolitis es causada por muchos virus, ¿cierto? Todo esto es a nivel viral. El principal virus, digamos que es el sincitial respiratorio, pero hay otros virus que pueden ocasionar la bronquiolitis, adenovirus, metaneumovirus y otra de las familias de los virus que pueden producir esa inflamación. Bueno, ¿qué población es más propensa, Edwin, a sufrir este tipo de inflamaciones y este tipo de virus? Claro que sí, Kate. Bueno, los estudios científicos demuestran que los niños menores de 2 años son los más propensos a adquirir esta enfermedad, ¿cierto? Son los niños que tienen o están empezando en su etapa de tener sus defensas, a mejorar sus defensas. Entonces estos niños menores de 2 años, de 0 a 2 añitos, son muy propensos a adquirir esta inflamación de estos bronquios por virus respiratorios como los que nombré ahorita, sincitial respiratorio, adenovirus, metaneumovirus y otros virus que pueden producir esta enfermedad. Bueno, ¿y cómo podemos darnos cuenta? Porque son niños muy pequeños que de pronto unos todavía no tienen desarrollado el lenguaje, que yo creo que más lo descubriríamos de manera instintiva nosotras las mamás, pero ¿cuáles son esos síntomas para darnos cuenta que nuestros niños tienen una bronquiolitis y que la bronquiolitis es algo muy grave en los niños menores de 2 años? Así es, Katy. Bueno, mira, la sintomatología en estos bebés, como tú lo decías, ellos no manifiestan todavía dolor, como me duele aquí, estoy respirando mal. No, ellos no manifiestan nada de eso, es muy clínico, ¿cierto? Normalmente se diagnostica por su sintomatología clínica, que son, yo lo divido en unas fases, ¿cierto? Como para que los papás nos entiendan y las mamás, porque es muy importante, digamos, actuar tempranamente con estos síntomas respiratorios, porque se confunde y ves. Entonces empezamos con unos síntomas tipo, digamos, alérgicos o síntomas de gripas, ¿cierto? Estornudos, ojos llorosos. Entonces fácilmente podríamos confundir una bronquiolitis con un resfriado, Con por un así resfriado, decirlo. totalmente. Entonces, hay veces se confunde, pero él inicia así, en esa fase. Entonces, estornudos constantes, tos persistente, ojos llorosos y secreciones abundantes en sus fosas nasales. Empieza así. Ya luego viene la fase de inflamación, porque empezamos por vía superior, pero ya va bajando esa inflamación hasta llegar a los bronquios. Entonces ya empezamos a una segunda fase donde empezamos a sentir ruidos como silbidos, como ronquidos, pero ya el virus
está progresando. Luego ya viene una tercera fase, que es la fase donde ya se complica el niño, donde ya hay unos signos muy claros, que es de aleteo nasal, hundimiento de las costillas, hundimiento de ese huito sifoideo que hay aquí, retracciones subcostales, subclaviculares. Entonces son síntomas que ya se van progresando y el niño se va complicando, ¿cierto? Entonces los papás tienen que estar muy pendientes de estas fases y actuar en la fase inicial. Si ven que un niño menor de 2 años tiene esa sintomatología inicial de congestión nasal, ojos llorosos, estornudos, tos persistente, está haciendo algo ya, está empezando una sintomatología respiratoria. Actuemos, porque estos niños se van complicando rápidamente debido a que ellos no tienen todavía sus reflejos de la vía aérea muy activos, la tos, sonarse las narices. Entonces ellos se van quedando allí, hasta que se complican. ¿Y por qué es tan preocupante, Edwin, que un niño le dé una bronquiolitis ya muy severa y que no acudamos a tiempo a un especialista como un terapeuta respiratorio o que no consultemos con nuestro pediatra? Porque se han muerto niños hasta de bronquiolitis, entonces especifiquemos por qué es tan grave no correrle a tiempo a una bronquiolitis, Edwin. Claro, es correcto. Mira, la bronquiolitis es, digamos, una enfermedad traicionera, yo lo llamo así, traicionera, porque una vez puede estar el niño en una estabilidad, puede estar bien, no demuestra síntomas mayores, pero que por dentro poco a poco está actuando, ¿cierto? Los niños demuestran de una que tienen algo sintomatológico, ellos demuestran de una sintomatología, la tos, cómo respiran, se sienten obstruidos, no están limpiecitos su vía aérea, y eso es lo más importante, tenerlo limpio. ¿Por qué es importante? Porque al complicarse un niño, ya llegar a la tercera fase que expliqué yo ahora, ya el niño va a requerir oxígeno, una hospitalización o en un caso más grave una unidad de cuidado intensivo o cuidado especial, donde el niño va a necesitar un soporte de oxígeno más alto, debido a la descompensación tan grave que tuvo, porque no se arrancó inicialmente el proceso del cuidado respiratorio en este niño. Entonces, por eso es importante, y obviamente, tú lo decías, la mortalidad puede haberla, es baja, pero puede haberla, ¿cierto? El riesgo de complicarse es altísimo, el riesgo de secuelas, dependiendo también qué tanta complicación tenga, también es fuerte. Bueno, ¿y cuáles son esas recomendaciones para las familias que tienen niños menores de 2 años en sus hogares en cuanto a la bronquiolitis, Edwin? Claro que sí, Kate. Bueno, primer punto, y vuelvo y lo retomo, es actuar tempranamente. Eso es lo primero. Si vemos a nuestros niños con síntomas respiratorios, tos, estornudo, ojos llorosos, decaídos, ellos se ponen decaídos, malestar, que los vean adinámicos. Con letargia. Con letargia. Estos niños algo están haciendo, ¿sí? Entonces, ojo, algo está pasando con el niño. Actuemos tempranamente, busquemos el profesional, ¿sí? Pero no dejemos avanzar la enfermedad. En ese lapso inicial, iniciemos lavaditos nasales, que ya los hemos explicado mucho. Lavaditos nasales para permeabilizar la vía aérea superior, ¿cierto? Pero es muy importante que estos lavados nasales estén dirigidos o previamente un terapeuta respiratorio los haya enseñado a hacer a esa familia o un pediatra. Así o sea, es. que no se tome tampoco de una manera inexperta a hacer un lavado nasal y que de pronto también podamos broncoaspirar un niño. Así es, Kate. Es muy importante. Entonces es importante, tener esa aclaración. Así es importante previamente, ¿sí? Obviamente tener una consulta, un direccionamiento por parte del profesional, porque hay todavía mamás y más las mamás primerizas que están en ese lapso de aprender cómo se maneja, ¿cierto? La vía respiratoria de nuestros niños, ese cuidado. Debe hacerse primero una previa consulta, una previa educación por parte del profesional. Entonces, iniciamos con los lavados nasales en primera premisa y ya luego iniciamos, pues, si el niño sigue con sintomatología, complicándose, ya hay que actuar de un tratamiento más idóneo para este bebé. Un plan de rescate. Un plan de rescate para el niño, del cuidado, que no se nos vaya a descompensar, un monitoreo por un profesional, donde lo podamos estar monitorizando y estabilizando su parte respiratoria.
Edwin, para nadie es un secreto que por el tema de la pandemia a muchos papás nos da miedo llevar los niños a una unidad de urgencias, porque de pronto hay un riesgo no solamente de que tenga la bronquiolitis, sino que también pueda contraer otro tipo de virus como el COVID. ¿Cuáles son esas recomendaciones, ya sea para tratar en casa, que con un especialista como tú lo podemos hacer, o para llevar el niño a una unidad de urgencias? Bueno, Katy, yo como siempre se los he dicho a los papás, lo primero que se debe hacer es, si se puede manejar en casa, es lo ideal, ¿cierto? Ningún padre quiere hospitalizar a su hijo, ¿cierto? Una mamá o un papá primerizo, donde tenga que ir a una urgencia, a una hospitalización, o en un caso más extremo, a una unidad intensivo, para ellos es un impacto psicológico fuerte, ¿cierto? Entonces lo ideal es que tengamos ese acompañamiento desde casa, y que más, hombre, que uno como profesional pueda acompañarlos, dirigirlos, educarlos, darle ese plan de tratamiento a nuestros hijos y a nuestros niños en casa. Y se puede hacer, se puede hacer. Si actuamos tempranamente, lo podemos manejar, ¿cierto? Entonces, una de las recomendaciones es, primero, no dejar avanzar a nuestros niños con los síntomas respiratorios. Sí. Ya los dejé muy claros, son precisos, sí, y debemos actuar. No dejar, es que es una gripita, sí, es que es un resfriado, no. Los niños se descompensan rápidamente. También se recuperan si les iniciamos el tratamiento temprano, idóneo, pero también se descompensan rápidamente. Entonces, actuemos con ello tempranamente, que es lo más importante. 2, el contagio, Katy, eso es importante también. ¿De dónde viene el origen del contagio para estos niños? Hemos visto y hemos evidenciado mucho los hermanitos, ¿sí? Los hermanitos son, digamos, el factor más contagioso para ellos, que están en jardín, los niños que están en jardín, van al jardín, vienen del hermanito, besitos, jugueticos, picos, estornudos. Entonces todo eso queda en el ambiente. Son los focos de contagio. Son los focos latentes, y de una los niños más pequeños, menores de años, rapidito se contagian. Igual que los adultos. Si vemos un adulto que está con síntomas respiratorios, obviamente lo ideal no es arrimársele al niño, ¿cierto? Y el cuidado que tenemos, tapabocas, lavado de manos, todo previo. Y los sincitiales que portan los niños nos pegan mucho más fuerte a nosotros los adultos. Así Entonces es. Hay que tener mucho cuidado como con todas esas precauciones. ¿Qué hacer, por ejemplo, en esos casos, Edwin, donde, por ejemplo, mi niño de 6 años está en el jardín, en el preescolar, ¿cierto? Y tengo un bebé de 1 año y medio, por así decirlo. ¿Cuáles son esos cuidados que debo de tener con ambos? Porque tampoco se trata pues como de distanciarlos, sino de llevar como esos cuidados y de una manera muy sana dentro de los 2 hermanos en el hogar. Así es, Jate. Bueno, a veces es difícil poder uno, digamos, de cierta forma apartar al hermanito, porque pues son hermanos, el amor, el amor del hogar, a veces se convierte en algo muy difícil, pero sí debemos educarlos al mayorcito, ¿sí?, de esa precaución que debe tener con su hermano, porque lo vas a enfermar, mira que podemos hospitalizarlo, es hablarles, educarlos, buen lavado de manos, cuando lleguen del jardín, quitar el uniforme, maletín, todo. Entonces, la buena higiene, ¿sí?, ayuda a que también mitigue mucho el riesgo de los virus. Los virus en manos, estornudos, toda esa parte está a nivel del ambiente. Entonces, eso es algo que se debe controlar. Bueno, Edwin, vamos a una breve pausa, pero ya regresamos. Recuerden que a través de nuestro canal de YouTube como Cable Plus Televisión pueden encontrar todo el contenido de los programas de Ser Mamás, y además a Edwin le cuento que este programa lo ven en varios municipios del Oriente a través de la plataforma Oriente TV. Entonces les enviamos también un abrazo y un saludo muy especial para todos esos televidentes que nos ven en todo el Oriente antioqueño. Ya regresamos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. El Gobierno Nacional, en equipo con gobernadores, alcaldes, docentes, directivos y familias, avanza en el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia en más del 63% del país, combinando la presencialidad con el estudio en casa.
El sistema educativo continúa trabajando para el regreso a las aulas con alternancia en 2021. Por esto hemos diseñado de la mano de expertos en salud los más estrictos protocolos de bioseguridad que permitirán que una educación pertinente y de calidad continúe llegando a todos los rincones del territorio nacional. Ministerio de Educación Nacional. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se definieron los principios en los que se basa el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los cuales son 7. Beneficencia. Entregar desde el Gobierno Nacional una vacunación completamente gratuita. Solidaridad. Priorizar a la población vulnerable de contagio por sus condiciones de riesgo, como los adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores de la salud. Equidad y justicia. Vacunar a toda la población sin distingo social. Transparencia. Brindar información clara y oportuna de todo el proceso. Progresividad. Generar crecimiento y cobertura paulatina. Primacía del interés general. Respetar el interés general sobre el particular, para el cual se necesita el apoyo de las autoridades competentes como de la sociedad en general. Por último, está el principio de eficiencia, cumplir a cabalidad y de forma adecuada el plan para beneficio de todos los colombianos. Que vivan los que quieren vivir, que vivan los que reportan a su EPS, que vivan los que evitan contagiarse, que vivan los que responden las llamadas de rastreo, que vivan los que ayudan desde adentro, que vivan los que aman la vida. Ponte en modo BRAS. Así rompemos la cadena de contagio. Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Gobierno de Colombia. La salud es de todos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuestra pausa comerciales hablando sobre la bronquiolitis, un tema que ahora con esta temporada de invierno se alborota, por así decirlo, entre los niños y sobre todo entre los niños menores de 2 años. Edwin, ya hablábamos de los síntomas, de las recomendaciones, de la prevención, pero yo creo que un tema muy importante en el tema de la bronquiolitis y para cualquier enfermedad es el tema de la vacunación. Las vacunas nos protegen de un sinnúmero de enfermedades, entonces, ¿por qué específicamente en la bronquiolitis es importante que no solamente el menor tenga su esquema de vacunación completo, sino que los adultos también tengamos como esa responsabilidad como cuidadores de estar vacunados? Así es, Kate. Bueno, mira, la vacunación en los niños, el esquema de vacunación es importante que esa vacunación esté al día. He visto pues también en el día a día, de pronto hay veces es descuido, en otras ocasiones es falta de educación, pues son inexpertos en esa parte, pero es importante el esquema de vacunación. Ya sabemos que después de los 6 meses viene la vacuna contra la influenza en los niños y en los adultos, que se debe aplicar anualmente. ¿Qué hace la vacuna en ese aspecto? O sea, lo que genera una inmunidad, anticuerpos a nivel del organismo para que el virus, obviamente el virus puede dar, ¿cierto? O sea, la enfermedad por el virus puede actuar, pero ya es menos agresivo. ¿Sí? Tenemos como una especie de barrera. Es una especie de barrera protectora que genera para que no sea tan agresivo y no se complique el paciente cuando el virus está atacando. ¿Listo? Entonces, es importante la vacunación, la esquema, tener al día en los niños. Y obviamente los adultos también protegerlos cada año. ¿Y los adultos por qué es necesario ponernos la influenza anualmente? También, o sea, en los adultos es importante también debido a que puede dar la enfermedad del H1N1 en los adultos. Y en los niños también puede dar, ¿cierto? Entonces es importante porque vas a mitigar todo ese riesgo de contagio, de que el paciente que le vaya a dar se complique menos, que sea menos agresivo.
Yo creo que es estar como blindados, o sea, ser prevenidos y tener como estar blindados frente a cualquier tipo de enfermedad respiratoria, y que hay que aprovechar, Edwin, que el esquema de vacunación de Colombia es uno de los más completos de América Latina. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Si lo tenemos ahí y gratuito, porque es gratuito, entonces, ¿por qué no aprovecharlo y tener ese blindaje y esa protección para mí y para la familia? Así es, Katy. Bueno, Edwin, ahorita que hablábamos del tema del jardín, pues cuando el hermanito mayor está en el jardín y llega de pronto con todas estas infeccioncitas y virus que llegan a contagiar al hermanito menor, ¿por qué también hay niños de 18 meses, 2 años, pequeñitos, menores de 2 años, que sus padres sí o sí deben llevarlos a una guardería porque deben trabajar, ¿cierto? Entonces tienen que estar en este lugar para que sus padres puedan hacer sus actividades laborales? ¿Cuáles son esas recomendaciones para esas familias que tienen esos casos puntuales, que sí o sí tienen que llevar a un niño menor de 2 años al jardín? Así es, Katy. Bueno, eso es un caso que se ve del día a día, ¿cierto? Y se debe entender, los papás pues trabajan, ¿cierto? Deben llevar su sustento económico, pero también deben generar una responsabilidad social, tanto para los niños que están dentro del jardín como para el hijo de ellos también, ¿cierto? Si tu hijo está con sintomatología respiratoria, hombre, dejémoslo en casa, ¿cierto? Porque el riesgo de contagiar a los otros niños que van al jardín es muy alto, ¿ya? Los niños no tienen esa precaución de tener, digamos, ese lavado de manos constante, de es que yo quiero este juguete, el otro también lo quiere, entonces van y lo cogen, lo tocan. Entonces es difícil controlar esa parte en los niños en el jardín. Entonces la recomendación es sencilla. Si los papás tienen que trabajar, hay que buscar una ayuda. El plan B. El plan B. Buscar una ayuda externa para que el niño esté en casa mientras pasa, digamos, esa fase aguda de la sintomatología del niño, que es la más latente, donde va a contagiar a los otros niños. ¿Ya? Entonces, ya después de esa fase aguda, ya puede uno mirar si se puede mandar al niño, si ya ha pasado esa fase. Esa fase puede durar entre 5 o 7 días, más o menos. Entonces, que pase esa fase aguda y ahí sí ya puede retomar clases. Pero entonces, que se queden en la casita para que no tengamos más contagio dentro del jardín. Bueno, es muy importante lo que Edwin dice, no solamente la responsabilidad conmigo y con mi hijo, sino esa responsabilidad social, y más ahora que estamos en un momento de crisis de salud a nivel mundial. Entonces, si podemos contribuir a no contagiar, no es COVID, porque no quiere decir que vamos a contagiar a otra persona de coronavirus, pero sí de evitarles una enfermedad respiratoria. Entonces yo creo que eso es muy importante. Edwin, ahorita que hablábamos de terapia, hay ciertas recomendaciones que podemos darles a las familias para tratar a estos niños en casa. Pero yo creo que lo más importante es estar de la mano de un profesional, y qué más que un terapeuta respiratorio. Entonces, muchas personas que no quieran llevar a sus hijos hasta una unidad de urgencias o que no los quieran exponer, ¿cómo podríamos hacer este trabajo y esta terapia en casa? Bueno, Kate, muy buena pregunta, y de una vez aprovecho para explicar algo sobre la terapia respiratoria. Ya cada vez se está, digamos, dando a conocer los profesionales en terapia respiratoria, el tratamiento que brinda la terapia respiratoria frente al cuidado de los niños y los adultos, y obviamente podemos hacerlo. O sea, nos conocían en el ámbito asistencial, en el ámbito hospitalario, en urgencias, en cuidado intensivo, pero ya ahorita podemos también tener ese recurso en casa, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que si podemos prevenir, porque eso es una medicina preventiva, desde casa lo podemos hacer, ya con toda la sintomatología que acabé de nombrar. En algún caso, si tu hijo presenta esta sintomatología, puedes comunicarte, ¿cierto?, con un terapeuta respiratorio. En este caso, ya dejé mis redes sociales para que me contacten, y lo podemos hacer desde casa, con un buen manejo, una buena educación, un buen cuidado idóneo y un tratamiento. Una pregunta que me hacen mucho, Kate, y es, piensan que de pronto la terapia respiratoria es igual a la nebulización. No, eso confunde mucho a los papás y a las mamás,
piensan que una nebulización es una terapia respiratoria. No, eso no es. Es una parte, ¿sí?, del proceso terapéutico del tratamiento para el cuidado respiratorio del niño, ¿cierto? Pero no suple la necesidad del tratamiento de la terapia respiratoria como tal. Es un paso, ¿ya? Porque muchos piensan que la nebulización, por ser hace todo el trabajo. hace todo el trabajo. Y así no es. Y la nebulización necesita medicamento, ¿ya?, donde debe estar ordenado, y dosis donde puede presentar el niño complicaciones o efectos colaterales que pueden repercutir a nivel del organismo. Entonces, ojo con eso. Es algo que yo quiero dejar muy claro porque me lo preguntan mucho, ¿ya? Y no es hacerlo por hacerlo, porque es que hay veces también la nebulización humidifica, es un aerosol húmedo, lo que hace es humidificar las secreciones, pero las deja ya adentro. No hace el proceso de la higiene y la limpieza a nivel bronquial, que es lo que necesitamos. Y algo muy importante en todo el proceso de la terapia respiratoria, Edwin, y por eso hay que estar acompañado de un profesional, es la edad del niño, porque no es lo mismo hacerle terapia respiratoria a un neonato, que es un bebé todavía lactante, a un niño de pronto que ya tiene su proceso de alimentación complementaria, que ya tiene más fuerza en su, pues, por decir un niño de un añito más o menos. No es la misma terapia a un niño que todavía sea lactante, que es muy importante lo que yo mencionaba ahorita, Edwin, que aprendamos a hacer los lavados nasales correctos dependiendo de la edad del niño y de la etapa en la que esté, porque no es lo mismo hacerle un lavado nasal a un lactante, a un niño que de pronto ya alcanzó su marcha o que está en el proceso ya de gateo y que tiene más logros a nivel motor. Entonces yo creo que eso es muy importante y para eso debe estar acompañado, o sea, porque no es solamente la nebulización, es como lo mencionaba, sino el lavado nasal, mirar cómo están congestionadas, estar escultando las vías respiratorias, los pulmones, que estén limpios. Entonces yo creo que hay muchos factores que influyen ahí, Edwin. Así es, Kate. No, yo creo que, o sea, lo importante es tener una buena consulta, una buena valoración por un terapeuta respiratorio, desde la parte, obviamente, pulmonar, donde podamos hacer un examen físico, ¿sí?, donde podamos mirar su saturación, donde podamos revisar cómo están sus pulmones, cómo está su estado físico. O sea, hay muchas, digamos, dentro de la consulta que abarcar desde el ámbito respiratorio: educación, prevención, rehabilitación. O sea, desde el ámbito de la terapia respiratoria podemos alcanzar muchas cosas preventivas que se pueden lograr con un buen acompañamiento. Y que yo creo que eso es muy importante para nosotras como mamás o como papás o como cuidadores, volvernos unos tesos cuidando a nuestros niños, porque cuando ya tenemos el acompañamiento de un profesional que nos está explicando el paso a paso, que de pronto también nos puede dar como directrices de cómo hacer un plan de rescate en el momento en que no esté el profesional. Entonces no es lo mismo tener una terapia, una consulta y un manejo guiado a de pronto improvisar y hacer todo de acuerdo a como lo encontremos en internet, porque internet es una herramienta maravillosa que nos sirve para muchísimas cosas y sobre todo en esto de la maternidad, pero a veces también tenemos cosas que no nos pueden informar adecuadamente y que podemos cometer errores, y tan sencillo como un lavado nasal. O sea, un niño se puede broncoaspirar por un lavado nasal mal hecho. Entonces, así es. Yo creo que desde ahí, Edwin, es muy importante estar guiado siempre por un terapeuta respiratorio o por un pediatra o por un profesional de la salud. Edwin, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio con nosotros. De verdad que esta información es muy valiosa y sobre todo para esos padres y esos cuidadores de niños menores de 2 años que tienen en sus casas. Muchísimas gracias. Recordémosles nuevamente dónde se pueden contactar contigo, cómo te pueden conseguir. Además, el contenido que pones en redes sociales es muy interesante porque no es solamente desde tu experiencia como profesional, sino que siempre estás generalmente acompañado con pediatras y con otro tipo de especialistas, que yo creo que es información que nos va a nutrir también muchísimo. Entonces, ¿cómo te encontramos? Bueno, primero que todo, darles gracias también al programa Ser Mamás. Siempre me siento en casa con Kate, conocida, pues, y muchísimas gracias. Bueno, no se olviden, redes sociales: Instagram, tr.edwinvázquez, y en Facebook, tu terapeuta respiratorio. Es más, voy a dejarles el número del contacto, el WhatsApp, 321-846-1301. 321-846-1301. Bueno, y para mí es un placer siempre poder acompañar a todas las familias del oriente antioqueño, brindándoles con todo el cariño a toda esta familia el cuidado respiratorio para sus hijos.
Y Edwin tiene un plus, familias, y es que él hace el domicilio, o sea, él va hasta su residencia, te hace la consulta, te ayuda con la terapia respiratoria, y que no solamente son niños, neonatos, sino también adultos y adultos mayores, que también a veces tienen tantas falencias en su parte respiratoria, con este POC que también es como tan complejo para los adultos mayores. Entonces, súper recomendado, esto es un buen recomendado que les deja Ser Mamás. Nuevamente, Edwin, abrazamos de manera muy especial a todos los televidentes que nos ven en todo el Oriente Antioqueño a través de la plataforma Oriente TV, y les recordamos que en nuestro canal de YouTube como Cable Plus Televisión, ahí nos encuentran todos los programas de Ser Mamás. Nos vemos en una próxima emisión.